Hoy en la manzana de la discordia, mi compañero José Newman y yo vamos a hablar de la famosa reforma electoral. ¿Por qué la envía el presidente López Obrador al Congreso si no tiene los votos requeridos para la mayoría calificada? 2/3 de los legisladores presentes en el momento que se presente para sacarla adelante. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué busca el presidente? ¿Golpear a la oposición? ¿Sacar rentabilidad electoral? Pepe Newman. Un primer comentario rápido sobre lo que acabo yo de decir. El primer comentario es que el presidente nos tiene acostumbrados a sus trucos, pero los repite tanto que ya se le adivinan. ¿Qué pretende? Es un garlito más, ¿no? Él sabe que no va a pasar. Y lo que quiere es producir precisamente esta reacción para él poder fundamentar la segunda edición de los traidores, ¿no? La población y los diputados se oponen al desarrollo y el beneficio de México. Una vez más son traidores. ¿Cabría la posibilidad de que a través de la negociación pudiera, tienen de aquí al próximo periodo ordinario de sesiones, si no es que convocan a un extraordinario para hacerle ajustes a esa iniciativa? Pero la política hasta ahora, la instrucción, la línea que llega a los diputados y senadores de Morena desde Palacio Nacional es no le muevan ni una coma. Fue el caso de la reforma eléctrica que obviamente fue rechazada, derrota dolorosa para Palacio Nacional y de la cual se agarra el presidente para repetir y amenazar hasta con cárcel a los diputados de oposición, 223 diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. Así es. Eso, en un país democrático, es inadmisible. ¿Tú qué opinas de esta campaña de linchamiento que ha habido alrededor de el ejercicio que tienen que hacer los legisladores con su voto? Bueno, a mí me parece totalmente legítimo, para eso es la oposición, ¿no? Para contraponer opiniones y de ahí que salga una afortunada fórmula para el país. Entonces yo no veo nada extraño en que la oposición se oponga, independientemente de que yo pueda estar a favor o simpatice con ella, independientemente de ese. Pero es clarísimo que el presidente pues tiene su línea y es muy dogmático, muy dogmático. Ahora, él ya sabía que la reforma eléctrica iba a perder, ¿no? Es muy claro, el propósito era precisamente fundar la campaña de traidores. Ahora con más razón sabe que va a perder, entonces está mostrando una vez más el mismo conejo del mismo sombrero. La pregunta es, ¿por qué repite el juego? Pues porque él está preparando la elección. Él nos ha mostrado que no solamente es malo gobernando, sino que no le interesa gobernar, ¿no? A él le interesan las elecciones y ganar, le interesa el poder. Estamos más allá de la mitad. Entonces, obviamente lo que le interesa es garantizar el triunfo y la convalidación de Morena en el poder, su continuidad. Y para ello se vale, como vimos con motivo de la revocación del mandato, de lo que se ofrezca. Y en este caso es la reiteración para poder repetir una vez más, son traidores. Y entonces fundar el lema morenista para el 24, ¿no? 24 es la batalla por la nación, patriotas contra traidores. Patriotas contra traidores. Ahora, ¿qué dice la reforma electoral que se presentó ayer en San Lázaro? Uno, busca la desaparición del INE y en su lugar poner un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. El número de consejeros se reduciría de 11 a 7. Busca también eliminar a los senadores de lista y a los diputados plurinominales, que es un viejo reclamo de la sociedad, pero que tiene su razón de ser. Es la vía por la cual las oposiciones pueden llegar a tener presencia en el Congreso. Que no se le olvide a Pablo Gómez, que fue uno de los presentadores de esta iniciativa, que llegó a la Cámara de Diputados por primera vez como integrante del Partido Comunista por la vía plurinominal. Así es. O sea, es una cosa que finalmente
el poder los Los hace omnibula, olvidadizos, los hace olvidadizos. los hace, sí, y les hace perder memoria. Así es. Es una reforma centralista. Elimina las OPLES y los tribunales electorales locales, entre otras muchas cosas. ¿Cómo ves tú esto? La desaparición del... Vamos a empezar por el punto nodal de todo esto, que es eliminar al INE. Al INE, que lo han tratado como tratan a los opositores, de traidores a la patria. Y hay dos consejeros que le caen muy mal al señor de los Pinos: Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Tú qué opinas de esta idea de hacer a un lado al INE y poner un instituto electoral, nacional electoral y de consulta, con consejeros elegidos en las urnas y no con gente que conozca el tema? Tú, que estuviste tanto tiempo vinculado al tema electoral. Bueno, si solamente fuera un cambio de nombre, pues podría aceptarse, ¿no? Pero como tú bien dices, detrás del cambio de nombre hay 4 trucos, ¿no? Y los 4 trucos van dirigidos a lo mismo. Y es volver la función electoral al centro del gobierno, de tal manera que el gobierno controle las elecciones. Esa es la tesis central, ¿no? Entonces, desaparecen las OPLES para centralizarlo en un aparato electoral federal que lo mismo organiza las elecciones federales que estatales. O sea, véngase para acá. Después desaparecen los plurinominales, que si el asunto fuera reducir la Cámara para ahorrar, el argumento me parecería en principio aceptable, pero como tú bien dices, sobre pretexto de reducirlo, es desaparecer la representación proporcional. Y esto quiere decir, al desaparecerla, el que tenga más votos va a tener más porcentaje más allá del porcentaje de votos. Es decir, Morena, en este caso, claro, acrecentaría su representatividad de manera inválida. Digamos, con 50% de los votos se llevaría el 75% de la Cámara, por decir algo, ¿no? Rompiendo la proporcionalidad. Y como tú bien dices, la virtud de la reforma política fue a darle el espacio en la Cámara proporcional al número de votos. Y eso permitió que si un partido tenía el 3%, pues tenía el 3% de la Cámara. Con esto se borra, ¿no?, las minorías. Y la mayoría crece más allá de la proporción. Tercero, que los integrantes del Consejo del IFE y del propio tribunal sean electos por el voto popular. Bueno, pues entonces, ¿de dónde van a salir los candidatos? Pues de la mano de Morena, ¿no? Sí. Y no importa quién salga votado, pues va a resultar favorable a Morena. Pero más allá, la razón de principio, ¿por qué para una función técnica tiene que resultar electo una persona? Porque entonces ante esa situación va a llegar al frente del IFE, que es una función muy especializada, pues un actor. No tengo nada contra los actores, pero sería como si un político, ¿no?, quisiera reclamar un premio Grammy de actor, pues los actores dirían ¿qué pasó?, ¿no? Claro. Entonces, detrás del cambio de nombre hay 4 bolas pesadas. Sí, eso es una iniciativa que está muy amañada, decía Marco Cortés, el jefe nacional del PAN, que está concebida para la permanencia de Morena en el poder en el 24. Todo apunta hacia allá. Así es. Y sin embargo, vuelvo al tema inicial, pues es una iniciativa que nació muerta, una iniciativa que no tiene futuro, cuya utilidad, la única utilidad que se le va a dar después de una derrota anunciada, es utilizarla como vía para descalificar al contrario, para tratarlo de traidor a la patria, para decir que no quiere hacer ahorros porque la iniciativa, otro de los aspectos que trae la iniciativa es suprimir el financiamiento ordinario de los partidos, solo darle dinero para las campañas electorales y que vía donaciones particulares, con los límites que tiene la Constitución, con eso financien sus actividades ordinarias. Todos sabemos los peligros que eso entraña, todos sabemos, por ejemplo, que hay dinero del narco en la política y que es muy peligroso financiarse vía donaciones privadas. Pepe. Voy más allá. Esto del asunto de financiamiento
la divisa es para ahorrar porque estamos en la austeridad. Pero las implicaciones serían, la que tú dices, es abrir la puerta a que esa participación crezca, pero tiene otro lado, ¿no? Ahora, si le reduce el presupuesto, los partidos son caros, ¿no? Y merced a la publicidad que cada vez más se usa, pues son caros. Entonces, ¿tú crees que ya una vez centralizado, el gobierno en el poder no le va a dar dinero a su partido, como en su momento el gobierno priista le daba a su partido? Bueno, eso lo damos por Entonces sentado. es del otro lado. Sí. Pero tú apuntas a un asunto muy importante. Resulta curioso, sorprendente, y no solamente sorprendente, contradictorio, y yo diría asqueante, que una persona, un grupo, un partido que ha sostenido una posición, cuando cambia su situación, entra claramente en el oportunismo y llega a la contradicción. Porque los morenos no provienen del PRD, el PRD proviene de las izquierdas, entre otras, ¿no? Y si algunos lucharon por la representatividad de las minorías, fueron ellos. Y ya no hablamos de partido, de personas, ¿no? Los morenos también tienen un componente de priistas. Claro, claro. Pero lo curioso es lo que tú apuntabas, ¿no? Qué curioso que aquellos, muchos de ellos que propusieron y estuvieron a favor de la representatividad, ¿no? Ahora luchen en contra, claro, porque ahora están del Por otro la conveniencia, lado, ¿no? la conveniencia. Lo cual prueba un sabio, digamos, adagio, del cual quizá cojeamos los mexicanos, que es el oportunismo. Bueno, ya hicimos trizas la iniciativa. Ahora yo quisiera preguntarte de un hecho que ocurrió el jueves. Se reúne el presidente con la bancada de la coalición Juntos Haremos Historia en Palacio Nacional, con todo. Lleva a esa reunión a Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, al que había descartado previamente como posible candidato a sucederlo, y hace una consulta rápida, así la llamo, preguntándole a los ¿Al auditorio? Al auditorio, a los legisladores de la coalición, si teníamos o no un buen secretario de Gobernación. Para sorpresa de muchos, yo creo que ya estaba eso preparado. Es una ovación, se levantan, aplauden y empiezan a gritar: presidente, presidente. Si López Obrador lo había descartado en el discurso, lo encartó con esa acción. Es sin duda uno de los que ya están jugando. La lista que últimamente la había acotado a 2, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, ahora son 3, porque ya está adentro Adán Augusto López Hernández. Así es. Yo os digo diciendo, quitando a Ebrard quizá, que la caballada está flaca, ¿no? Por lo menos está muy poco variada, ¿no? Por lo menos está muy poco variada. Y para meterle misterio, me acuerdo que en esa plática que tuvimos, yo te dije, vamos haciendo una apuesta, ¿no? Y entonces tú dijiste, yo creo que va a ser A, y dije, yo creo que va a ser B. Para seguir el misterio, porque con él estamos, digamos, hemos estado en un programa de trucos, ¿no? El truco 1, el truco 2, lo que pasa es que ya se le acabaron y repite, ¿no? Entonces, en este acto espontáneo, ¿no? Resulta que en Palacio el presidente promueve la aclamación. Me acuerdo cuando la anécdota es que el presidente en un acto público en la calle señaló a Claudia y todo el mundo dijo, ahí está la señal, ¿no? Bueno, además que la llevaba a todos lados también, sí. Por todos lados aparecía. Pero recuerdo el gesto cuando él está señalando, y tú dices, ahí está clarísimo. Bueno, si aquel fue claro, lo de antier, ¿no? O sea, en su propia casa, en Palacio Nacional, con su propia conducido gente por él, ¿no? Provoca la aclamación. Bueno, ahora de eso se deriva que necesariamente va a ser él, cabe la especulación, pero recordemos que estamos frente a un mago de pueblo. Mago sí, de pueblo también. De pueblo también. No quiero imaginar los calambres que hubo en el Palacio del Ayuntamiento cuando vieron esa escena. Por otro lado, ya nos vamos y voy a proponer un tema quizá para el próximo programa. Yo creo que la oposición ya encontró el carro
para competir en el 24, que es la coalición PRI-PAN-PRD, la alianza va por México, pero no hay piloto y no se ve uno que pudiera sentarse en ese volante y conducir al triunfo a la oposición en el 2024. Ya lo hablaremos, Pepe, porque ahí sí la caballera está flaca. No, y ahí está el destino, ¿no? Porque si la oposición cojea, si no se integra, si no se fortalece, si no supera esos obstáculos, híjole, ¿no? La esperanza se oscurece. Y con eso nos vamos. Obscurece. Es la última palabra que pronunció Pepe. Está oscureciendo, es de noche. Le deseamos que la pase muy bien y nos vemos la próxima semana.